Así que usted ya sabe, hay 3 formas en las cuales usted puede sembrar y bendecir, o servir, más bien dicho, a este tipo de personas. Una de ellas es, a la salida va a estar el equipo del tour recibiendo la ofrenda que usted pueda dar para que ellos compren los materiales, ¿verdad? Los ingredientes para preparar los alimentos. La segunda es que el día de mañana a las 4 de la tarde se reúnen ellos acá en la iglesia para preparar la comida que luego van a servirla a las 7 de la noche, ¿verdad? Que es la tercera forma en la cual usted puede servir, acompañándoles a repartir la comida y a orar o a compartir la palabra del Señor también con las personas que están en necesidad, en situación de calle. Eso es el día de mañana. El día miércoles queremos recordarle que tenemos nuestro estudio bíblico, estamos aprendiendo acerca, míreme para acá por favor. Los miércoles en el estudio bíblico estamos aprendiendo las artimañas que el enemigo utiliza para engañarnos. Así que si usted y yo desconocemos cuáles son las mañas, las artimañas del diablo, seguramente vamos a ser víctimas del engaño de él. Así que le invitamos a que pueda acompañarnos el día miércoles en nuestro estudio bíblico para continuar aprendiendo acerca de la palabra y lo que el Señor tiene para nosotros. El día sábado, el próximo sábado 28 de septiembre, vamos a las 2 de la tarde, vamos a tener acá el paso número 4 del discipulado, el proceso del desarrollo de la vida. El paso 4 se llama Descubriendo mi misión. Así que queremos invitarle para que esté aquí a las 2 de la tarde. Si usted ya tomó el paso 1, paso 2, 3, ahora puede venir el sábado a las 2 de la tarde y recibir el paso 4. Si se quedó aplazado, no, sino que hace mucho dejó de darle continuidad a los pasos, igual puede incorporarse este sábado. Aquí va a estar Tony, ¿verdad? Tony, levántate por favor. No se quiere levantar Tony. Allá está Tony, ¿verdad? Él puede darles más información, él es el maestro del paso 4, así que él va a estar esperándoles acá con gran refrigerio. Así que eso es el sábado 28. El siguiente día, el domingo 29, o sea, justo en una semana, el Ministerio de Niños, Vida for Kids, va a tener su fiesta medieval, ¿verdad? La armadura de Dios. Yo tengo entendido que vendría siendo como la segunda edición, ¿verdad? O la tercera. La segunda edición, ok. Queremos motivarle a usted como padre que venga y traiga a sus hijos ese día. Es el próximo domingo, que procure traerlos, ¿cómo sería? Disfrazados o vestidos con algo similar a una armadura de un caballero medieval, ¿verdad? Porque ellos van a aprender ese día lo que la armadura de Dios representa para ellos como niños. Así que usted que es padre, no le digo nosotros porque yo no lo soy aún, usted como padre o como madre es la principal o el principal responsable de formar el carácter de Dios en la vida de sus hijos. Así que los maestros nada más son un instrumento que Dios usa, pero le animamos a usted a que pueda participar de la formación espiritual de sus hijos. Amén, papás y mamás. Ok. Bueno, y lo último, ese mismo domingo, ¿verdad? Pero a las 4 de la tarde, los que ya no están tan niños, ¿verdad? Los hombres de esta iglesia vamos a reunirnos acá a las 4 de la tarde. Así que los esperamos a todos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Bueno, esos son los anuncios que tenemos para esta mañana. Esta mañana tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El Señor nos ha encomendado este privilegio, así que en el nombre del Señor, que Él nos ayude a desarrollarlo de la mejor manera y que nos hable a todos. Amén. Quiero que vaya conmigo, por favor, abra su Biblia, ¿verdad? Le animo a que abra su Biblia, traiga su Biblia, no le dé pena, ¿verdad? Si no tiene una Biblia, si de verdad no tiene una Biblia, al final búsqueme, ¿verdad? Vamos a ver quién le regala una. No, mentira, vamos a regalarle una, ¿verdad? Si ya tiene 10 años de estar en esta iglesia y no tiene Biblia, no me busque, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la Biblia. Quiero que abra ahí en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos a leer del versículo 38 al 42. Vamos a leer de la Nueva
versión internacional. Dice la Biblia, mientras iba de camino con sus discípulos, ¿estamos? Lucas 10:38, nueva versión internacional, ok. Dice la Biblia, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Cuántos de los que están acá tienen mucho que hacer? Qué ocupados son ustedes. Dice la Biblia que Marta se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él, al Señor, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Usted se sabe la versión que dice turbada, y ¿qué dice? Y afanada estás. El versículo 42 dice, pero el que dice ahí, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Leo nuevamente el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Bueno, sin lugar a ninguna duda, este pasaje, estos versículos de la Biblia nos están describiendo o nos están mostrando cómo dos personas situadas en el mismo lugar pueden tener actitudes diferentes a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Estamos en un escenario donde dos personas, dos mujeres que son hermanas, se encuentran en un mismo lugar geográfico, un lugar cerrado, pero una y otra tienen una actitud diferente frente a la palabra de Dios. Por una parte está Marta, que era la dueña de la casa. Ella recibe al Señor, pero se dedicó al quehacer, ¿sí? Se dedicó a los preparativos para la reunión que el Señor iba a presidir en su casa, ¿sí? Era algo bueno lo que ella estaba haciendo. Y por otra parte encontramos a María, quien es la hermana de Marta, y ella decide que su hermana María, ¿sí? Que su hermana Marta se quede haciendo todos los quehaceres, y ella toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que ella toma? La Biblia dice que ella toma la decisión de ir y sentarse a los pies del Señor, ¿sí? Ir a sentarse a los pies del Señor, y esto de una u otra forma nos habla de la disposición del corazón que ambas mujeres tenían en cuanto a recibir al Señor y la palabra que Él tenía para los que estaban junto con ellas en su casa. Por un lado vemos a una mujer afanada, ocupada en los quehaceres, así como usted y como yo, ¿verdad? Que el día lunes empieza el relajo de nuestras vidas. Madrugamos, nos levantamos muy de mañana a empezar los preparativos para el día a día de la semana. Y por otra parte encontramos a una mujer que decide hacer una pausa en medio de todo ese relajo y ese desorden, y decide ir y sentarse a los pies del Maestro. Entonces encontramos aquí la perspectiva, o más bien dicho, dos personas que en un mismo lugar tienen actitudes diferentes ante la palabra de Dios. Esta mañana el Señor quiere hablarnos. ¿Puede decir eso conmigo? El Señor quiere hablarme. Dígale, el Señor quiere hablarme y enseñarnos. Ojo a esto, el Señor quiere hablarnos y quiere también enseñarnos que no basta con estar, sino que es necesario tener la actitud correcta frente a Él y frente a su palabra. Señor, esta mañana estamos aquí en tu casa agradecidos por la oportunidad que nos das de congregarnos, de recibirte a ti, de adorarte. Señor, te pedimos que tu palabra venga a nosotros, Señor, y podamos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, quita de nuestra vida, de nuestra mente y el corazón toda barrera o todo obstáculo, Señor, que impida que recibamos, Señor,
lo que tú tienes para nosotros. Esta mañana, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, nuestro corazón, y podamos recibir de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vuelva a ver a la persona que está a la par suya. ¿Cómo mira a esa persona? ¿Como una persona ocupada o como una persona centrada en lo que estamos ahorita? No significa que si no la mira como ocupada es una persona vaga, no, sino que es una persona que se preocupa mucho por las cosas que tiene pendientes. Ahora yo quiero que vayamos rápidamente, porque tengo poco tiempo. Quiero que vaya conmigo a la carta de Santiago. Quiero que vaya y teniendo en mente a Marta y María y el afán de una y la disposición de otra, quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Vamos a leer la Biblia del versículo 19 en adelante. Santiago 1:19, Reina Valera del 60, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, digan amén los maliciosos. No hay nadie, ¿verdad? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago nos está diciendo cómo usted y yo, así como aquellas dos mujeres, podemos tener una actitud frente a la palabra de Dios. De hecho, el tema de esta mañana es ese, cuestión de actitud, ¿verdad? La actitud es una disposición del ánimo o las ganas, en una manera más simple, las ganas o el ánimo o la intención incluso que usted y yo le ponemos a las cosas. Cada mañana que usted se levanta para ir a trabajar, cada mañana que usted se levanta para atender sus asuntos, para cuidar a sus hijos, usted debe tener el mejor ánimo, la mejor disposición. Muchos dicen la mejor actitud. De igual forma, nosotros cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, deberíamos tener la mejor actitud. Por eso el tema de esta mañana es ese, cuestión de actitud. Porque muchas veces nosotros estamos aquí en la iglesia, pero nuestra actitud, o no estamos necesariamente de manera física aquí en la iglesia, pero la actitud que tenemos frente al Señor y frente a lo que Él tiene para nosotros en la palabra, muchas veces no es lo mejor. Por eso Santiago en esta carta nos dice cómo debería de ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a estudiar tres cosas de cómo nosotros o cuáles deberían de ser nuestras actitudes frente a la palabra de Dios. Tres cosas que vamos a ver rápidamente esta mañana. Lo aprendemos de este pasaje precisamente que acabamos de leer. Y lo primero que nosotros podemos entender o aprender esta mañana es que nosotros debemos recibir la palabra de Dios. Ok. Alguien pudiera decir, pero eso es lógico, ok. Pareciera ser algo lógico, pero yo no sé cuántas veces usted ha estado a la par de alguien, o quizá usted mismo ha sido, que cuando la persona que tiene el privilegio de estar acá, ¿verdad?, habla algo, usted dice, esto es cabal para aquel, esto es cabal para aquella. Y muy pocas veces nosotros decimos, cabal, el Señor me está hablando a mí.
porque no nos gusta reconocer la condición que hay dentro de nosotros. Por eso lo primero que usted y yo debemos aprender esta mañana acerca de lo que Santiago escribe es que debemos recibir la palabra de Dios. Mire cómo dice Santiago 1:21, ahí está. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué dice ahí la Biblia? Sí, ahí dice. ¿Cómo dice? Recibid, diga conmigo, recibid. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago está diciendo que usted y yo debemos recibir la palabra de Dios, y dice ahí la manera en cómo deberíamos recibirla. Por eso esta mañana lo primero que vamos a ver es eso: debo recibir la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se fije en algo, que en este versículo 21, la palabra que se utiliza ahí para recibir en el griego es la palabra dekomai. La palabra dekomai, que puede entenderse como hospitalidad, como hospitalidad. Y aquí me surge una pregunta: ¿cuántos tienen el don de la hospitalidad? ¿Cuántos son hospitalarios? ¿Cuántos tienen la facilidad de recibir a alguien en su casa? ¿Cuántos? Nadie. Pues no lo vamos a ir a visitar, solo a ella la vamos a ir a visitar. Nadie, de este lado solo, ahí hay dos, cabal, me consta. De este lado nadie tiene hospitalidad, nadie. Nadie. Es que hospitalidad suena a enfermedad, va. Ella, cabal. No, o sea, por hospital, pues, pero nada. Nadie es nadie. Bueno, mire, quiero confesarle algo. A mí me cuesta, no es que si usted me visita no le voy a abrir la puerta, no. Pero la hospitalidad es algo que se desarrolla, ¿verdad? No. Al menos yo no nací con la facilidad de la hospitalidad, ¿verdad? Pero la Biblia en este punto está diciendo que nosotros deberíamos de recibir la palabra del Señor de esta manera, con hospitalidad. ¿Qué significa eso? Que en esta acepción de la palabra recibir implica tener apertura, tener aceptación y comprensión, ¿sí? No es como cuando usted recibe, por ejemplo, cuando usted ahora al mediodía dice: no tengo ganas de cocinar, voy a hacer un pedido, y llega el de pedido ya, o el otro, cualquiera, el Uber o el que sea, rapidito, quien sea, usted recibe y se va, ¿sí? Usted no le dice a esa persona: pase adelante, no le dice: siéntese conmigo y almorcemos. ¿Usted qué hace? Ni propina les da, qué bárbaro, ¿sí? La Biblia entonces dice que deberíamos de recibir la palabra, pero la forma en cómo deberíamos de recibirla es con hospitalidad, o sea, con el ánimo de recibirla, es decir, tener la buena voluntad, la buena gana o la buena actitud de recibirla. ¿Por qué? Porque si nosotros no disponemos nuestro corazón para recibir la palabra, difícilmente la palabra de Dios va a causar el efecto que debería de causar. Por eso en este pasaje o en este versículo, la palabra que se utiliza para describir recibir es esta, dekomai, que habla de hospitalidad, ¿sí? De hecho, esta misma palabra dekomai que habla de hospitalidad es la misma que se utiliza en Hechos 4:21, cuando Pedro predica la palabra y dice que quienes recibieron esa palabra fueron bautizados y perseveraron en la palabra. Significa que esas personas que recibieron la palabra estaban ansiosos de recibir la palabra, estaban ganosos de recibir la palabra de Dios, y por eso fueron bautizados y perseveraban en ella. Significa entonces que Santiago nos está diciendo que debemos ser hospitalarios cada vez que estamos frente a la palabra de Dios. Debemos darle la bienvenida a la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Alguna vez usted ha llegado a algún lugar donde le dicen bienvenido con la boca, pero con la disposición del cuerpo y las actitudes le dicen andate ya? Nunca.
en su casa. No, no, ahí no. Si le dicen así en su casa, está frito, hermano, está muerto. Pero la Biblia dice que nosotros deberíamos de tener la disposición en nuestro corazón de recibir la palabra del Señor como quien recibe en su casa a alguien especial. ¿Me comprende esta mañana? La Biblia dice: recibid la palabra. Ok, otra cosa muy importante que podemos aprender de este versículo 21 es que si usted sigue leyendo, dice: recibid, ¿cómo dice? Con mansedumbre la palabra. ¿Qué dice ahí? La palabra implantada, ¿sí? En la Nueva Traducción Viviente, en ese versículo dice: recibid con humildad o acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Sí? Significa entonces que usted y yo deberíamos de recibir de la mejor manera ¿el qué? La palabra que Dios ya sembró en nuestros corazones. Y mire, es que en este caso la palabra de Dios representa una semilla, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han sembrado algo? Marihuana no. Bueno, si ha sembrado es muy cuestión suya. No levante la mano. ¿Alguien ha sembrado algo alguna vez? Nadie. Aunque sea la nariz en el suelo, nadie. Ok, usted sabe que para que esa semilla produzca el fruto esperado deben coexistir dos requisitos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, me adelanté. Número uno es que la calidad de la semilla sea adecuada, ¿sí? Sea óptima, número uno. Y número dos, que el tipo de suelo en el que usted deposita o siembra esa semilla sea el suelo o el terreno adecuado. Por más que usted empiece, aquí hay un hoyito, aquí hay un hoyito, mire. Por más que usted siembre algo ahí, eso no va a dar fruto. O a lo mejor salgan un tallito, dos hojitas, pero no va a dar el fruto deseado. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y este versículo, usted y yo sabemos, está inmerso en lo que conocemos como la parábola del ¿qué? Del sembrador. La Biblia dice en Lucas 8 que la semilla es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que en el versículo 5, sí, algunos versículos antes, dice que el sembrador, o sea, el Señor, salió a sembrar su semilla. Ojo a esto, dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿El qué dice la Biblia que salió a sembrar? ¿El qué? ¿El qué? No la semilla. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Sabe por qué es importante que usted y yo notemos eso? Porque cuando la Biblia dice que el Señor salió a sembrar su semilla, ahí está hablando de la calidad de la misma. Si yo le dijera: yo salí a sembrar la semilla, entonces eso no va a dar un buen fruto. Pero la Biblia dice que el Señor sale y siembra su palabra en usted y en mí. Por eso no podemos hablar o discutir la calidad de la semilla, porque es la palabra de Dios. Sin embargo, podemos discutir la calidad del suelo donde esa semilla cae, ¿sí? Por eso yo le preguntaba: ¿cuántos han sembrado alguna vez? En esta parábola, en la parábola del sembrador, nosotros leemos que el Señor sale y siembra su palabra, pero esta palabra, ojo a esto, esta palabra cae en 4 tipos de suelo diferente. En 4 tipos de suelo diferente. El primer tipo de suelo es junto al camino, ¿sí? La Biblia dice que parte de la semilla cayó junto al camino, es decir, cerca del lugar donde la gente pasaba caminando. Una tierra compacta, árida o seca. Número 2 dice que el otro tipo de suelo es, o la semilla cayó sobre piedras, ¿sí? Un terreno rocoso. Número 3 dice la Biblia que la palabra del Señor cayó entre espinos. Y número 4 dice que cayó ¿a dónde?
No me deje solo. Dice que cayó en buena tierra. Por eso le digo que no depende, ojo a esto, no vamos a discutir la calidad de la semilla, que es la palabra de Dios, sino que tenemos que prestarle atención al tipo de suelo donde esa semilla cayó. Santiago 1:21 dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra que Dios implantó o sembró en el corazón de nosotros. Por eso esta mañana pregunto una vez más, ¿qué tipo de corazón tiene usted? ¿Un corazón compacto, como junto al camino? ¿Un corazón rocoso, frío, como el de su ex? ¿Sí? Un corazón espinoso, nadie se le puede acercar a usted porque Dios guarde, ¿va? O un corazón de tierra fértil, ¿sí? Entonces no depende, míreme para acá, no depende de la semilla. La Biblia dice que Dios plantó su palabra, o sea que plantó la semilla en nuestros corazones. Entonces el problema no es la palabra, amada iglesia, sino la actitud del corazón en la que cae esa semilla. Solamente, ojo a esto, solamente el corazón que recibe con hospitalidad la palabra dará el fruto deseado. ¿Qué significa eso entonces? Que el Señor hace caer su palabra, pero depende de usted. Diga, depende de mí, dígalo. No, dígalo fuerte, depende de mí. Depende de mí que esa palabra produzca el fruto deseado en nuestra vida. Amén. Ok, entonces lo primero que entendemos de Santiago capítulo 1 es que nosotros debemos recibir la palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo debo recibir la palabra? Bueno, hay dos formas en las cuales usted y yo podemos recibir la palabra de Dios. La primera es con atención. Si usted va a anotar eso es, número 1, debo recibir la palabra. No me quedó tiempo de hacer la presentación, ahí me disculpo. Número 1, debo de recibir la palabra de Dios. ¿Cómo se hace eso? Con atención. ¿Cuántos tienen déficit de atención? ¿No sabe qué es eso? Ahí está, ya se distrajo. Nos distrae el ruido del ventilador, nos distrae el calor, bueno, un distractor, nos distrae, una mosca nos distrae, ¿sí? Etcétera, etcétera. Tenemos déficit de atención, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir la palabra de Dios? Número 1, con atención. Mire lo que dice siempre Santiago. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿qué dice ahí? Sí se mira. ¿Qué dice ahí? Todo hombre, ¿qué dice? Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para airarse. Pero nosotros somos rápidos para hablar y nos enojamos bien rápido. Y lo último que hacemos es ¿qué? Escuchar. O sea, nosotros invertimos el orden espiritual para poder recibir la palabra, ¿sí? Y no me refiero solamente a que cuando estamos acá mucho hablan o mucho hablamos, que también valga el comercial, pero la Biblia dice que nosotros deberíamos de ser prontos para oír. ¿Sabe? Creo que en más de alguna ocasión se lo he dicho, o por lo menos así dice la gente, que el amor entra por los ojos, aunque algunos dicen que entra por el estómago, ¿sí? Así dicen, que el amor entra por los ojos. Pero en la vida de fe, la palabra de Dios, ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra? Ayúdenme. Por el oído. Por eso la Biblia dice, todo hombre sea presto, ¿para qué? Para oír. Para oír. De hecho,
Romanos 10:17 en la Nueva Versión Internacional lo confirma, dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es que la palabra de Cristo. Así que todos nosotros que esta mañana tenemos la bendición de congregarnos de manera libre y voluntaria en esta iglesia, le puedo garantizar sin ningún temor que la fe que usted y yo tenemos a este día empezó porque escuchamos hablar del Señor, porque alguien habló del Señor y nosotros escuchamos, aunque lo hayan llevado a la fuerza a la iglesia a la que iba antes o a esta misma, pero escuchó, ¿sí? Y por eso ahora usted y yo tenemos fe. Así dice la Biblia, que la fe, dice, viene como resultado de oír el mensaje. ¿Ok? Así que la primera de las formas en cómo nosotros podemos recibir con hospitalidad la palabra de Dios es prestando atención. Y número 2, también podemos recibir la palabra de Dios reconociendo nuestra condición. Reconociendo nuestra condición. Dice la Biblia siempre en Santiago 1:21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, la Biblia dice que usted y yo, para recibir la palabra de Dios, deberíamos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Ok. Y es que uno de los principales obstáculos para recibir la palabra de Dios, ¿sabe cuál es? Uno de los principales obstáculos para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios es el orgullo, la negación. No nos gusta, míreme, no nos gusta reconocer que tenemos una condición que no le agrada a Dios y que esa condición nos vuelve como necesitados de su palabra. Vuelve a ver al que está a la par. ¿Cómo lo mira? ¿Como necesitado de la palabra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ayúdeme, ¿sí o no? No me ayuda. ¿Cómo? ¿Lo mira como alguien que necesita la palabra? Diga sí o no, pues. Ok. Ya no lo siga viendo. Míreme, ahora míreme para acá. ¿Y usted? No reconocemos con facilidad nuestra propia condición. La Biblia dice entonces que nosotros, para recibir la palabra del Señor, deberíamos desechar toda inmundicia que hay en nosotros. ¿Sí? Y esta palabra inmundicia proviene del griego ruparia. Y esta palabra ruparia significa suciedad moral. Suciedad moral. Ok, no significa entonces de que usted y yo deberíamos de venir muy elegantes, bien olorosos, bien bañados, que si es necesario, por lo menos que venga con desodorante, ¿sí? Por lo menos. Pero la Biblia no se refiere a que nos desechemos de esa inmundicia o de la suciedad de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestra ropa, sino que nos deshagamos de la suciedad moral, es decir, de la suciedad que hay dentro de nosotros. La persona que está junto a usted, o usted mismo incluso, puede venir muy bien vestido, muy oloroso, ¿sí? Muy peinadito, muy afeitado, muy bien maquillada, pero aún así persiste dentro de nosotros la suciedad moral. Por eso el Señor dice, Santiago dice en el versículo 21, deséchense de toda inmundicia. Amén. Y luego dice, deséchense de toda inmundicia y de la abundante malicia que hay dentro de nosotros. ¿Sabe? Nosotros la malicia la confundimos.
Pensamos que la malicia es una bicha maliciosa, piquetera o un bicho piquetero. Y míreme para acá, no es eso. Eso es otra cosa. Eso se llama coquetería, ¿sí? Bueno, ahí lo voy a dejar. Y todos los que estamos acá hemos sido coquetos. Que no nos lucía era otra cosa, pero hemos sido coquetos, ¿sí? Pero la Biblia dice de que usted y yo debemos deshacernos primero de la inmundicia, o sea, de lo sucio de nuestro corazón, y número 2, de la malicia. Y es que la malicia no es algo externo, sino que la malicia trata de la condición del corazón, de los deseos de nuestro corazón. Así es que, ¿cómo nosotros podemos recibir la palabra del Señor? Número 1, estando atentos. Amén. Estando atentos, ser prestos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Y número 2, tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer que hay algo sucio, hay algo deshonesto dentro de nosotros, de nuestro corazón, que necesita ser transformado por el poder de la palabra. Amén. Entonces, lo primero que aprendemos de Santiago 1 es que debemos recibir la palabra de Dios. Número 2, lo segundo que aprendemos, puede anotarlo, es: debo responder con hechos a la palabra de Dios. Ya voy a terminar. Número 2, debo responder con hechos a la palabra de Dios. Mire lo que dice siempre Santiago. Ahora en el versículo 22 al 24 dice, pero ¿qué dice? Sed hacedores de la palabra. En el versículo 21 estaba hablando de eso, de que debemos despojarnos de toda la inmundicia y de la malicia de nuestro corazón, ok, para recibir la palabra. Pero luego dice en el versículo siguiente, en el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el principio para recibir la palabra es escuchándola, ¿sí? Lo acabamos de decir. Pero dice, pero sean hacedores, no se queden solamente con lo que escucharon. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo con lo que hemos oído, luego dice, nos engañamos a nosotros mismos. Ok, significa entonces que el punto de partida en la vida de fe, se lo dije hace un momento, es escuchar. Pero si usted y yo nos quedamos solo con lo que escuchamos, nos estamos engañando si no ponemos por obra o en práctica lo que hemos escuchado. Por eso la Biblia dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que si esta mañana usted que está acá, ojo, y lo voy a decir con mucho respeto, si esta mañana usted acá presente o el próximo domingo solamente se interesa por venir y oír la palabra o quien habla acá, pero no se preocupa por hacer, se está dando garabato usted solo. Así dice la Biblia, que si nosotros no ponemos por obra la palabra, nos estamos engañando nosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, la persona que solo oye, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántos tienen un espejo en su casa? No le sobra alguno por casualidad. A mí me hace falta uno, pero algo grande para que me vea bien, ¿sí? Porque lo tenemos uno redondo en el baño ahorita. Así que donaciones ahí, ya saben. Mírenme para acá. La Biblia dice que el que solo escucha la palabra pero no la hace es como la persona, como el hombre, como la mujer que se levanta en la mañana y se baña,
y se ve frente y se ve al espejo, se da la vuelta y dice, chis, ¿cómo era? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Que no se acuerda cómo es. A nadie va. Usted en el día no anda pensando cómo soy. A nadie más le pasa que se anda acordando de cómo es su cara. Kevin, ¿vos te acordás ahorita cómo es tu cara? Más o menos. ¿Sí? Mimo, ¿vos te acordás cómo es tu cara? Ahorita, ¿tenés presente cómo es tu cara? ¿Sí? Mario, ¿tenés presente cómo es tu cara? Guapo, dice. Míreme para acá. La Biblia dice que si nosotros solamente oímos la palabra, pero no la ponemos por obra, no la practicamos, somos como una persona que se ve frente al espejo un momento y luego se da la vuelta y se le olvida cómo era. Usted me puede decir, eso es imposible. Pero la Biblia dice que somos así. Significa entonces que si nosotros no estamos de manera constante poniendo por obra lo que hemos oído, nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos olvidando de la palabra del Señor que ha sido sembrada en nuestros corazones. Así que, amado hermano, amada hermana, esta mañana, la Biblia nos reta, ¿sí? No sé si a usted le gustan los retos, pero la Biblia esta mañana nos reta a que no solo vengamos a la iglesia a oír la palabra, ¿sí? Sino que la pongamos por obra. ¿Sabe usted, y le garantizo, que de aquí al día miércoles, 72 horas, casi a la mediodía del día miércoles, usted se va a acordar nada más de un 5% de lo que hemos hablado hoy? Y uno aquí desgaleándose. No, mentira. Por eso queda grabado ahí. No se va a acordar casi de nada. ¿Cómo podemos nosotros mantener viva la palabra del Señor en nuestra vida? Poniéndola por obra, viviéndola cada día. De esa manera, la Biblia dice que no nos engañamos a nosotros mismos, sino que al ponerla en práctica, estamos siendo capaces de recordarla. Mire lo que dice, voy a avanzar, si me ayudas por favor. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, todo el que oye estas palabras, está hablando el Señor Jesús, y dice, todo el que me oye estas palabras, y luego dice, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Sí? ¿Se ubica usted? Tenía yo como 8 años tenía. Me daba clases en la escuela dominical la tía del pastor Seth. La hermana, ¿dónde está el pastor Seth? Por ahí la hermana Marisela. Me daba clases a mí. De hecho, con ella tengo una foto, yo estoy vestido de periquito. Pero no viene el tema, pero se lo quería contar. Me acuerdo yo que esa fue en la escuela dominical del Centro Bíblico Caleb, allá arriba en los Altos del Palmar. Ahí iba yo, bueno, ahí me llevaban. Me acuerdo yo que fue una de las clases, imagínese, si usted que es maestro de niños acá, preste atención a esto. La trascendencia de su labor. Usted quizás no lo valora, el privilegio enorme que Dios le ha dado. Yo me acuerdo perfectamente de esto. Me acuerdo de los libros, del libro de la lección esa, y que dibujábamos la casa sobre la arena. La Biblia dice que si nosotros oímos las palabras del Señor y las ponemos en práctica, vamos a ser como los hombres prudentes que construyen su casa sobre la roca. Significa entonces de que si usted solamente escucha la palabra pero no la pone en práctica, va a ser un hombre o una mujer imprudente que construye sobre la arena.
A eso en derecho se le conoce como contrario sensu, en el sentido contrario. De hecho, el siguiente versículo lo dice. Si usted se dedica a venir a la iglesia y no poner por obra la palabra, la Biblia dice que es imprudente y está construyendo su casa, su vida entera sobre la arena. Ayúdame por favor, el versículo 26, 7:26 de Mateo. Siguiente. Ok. Dice que el que construyó sobre la arena, o sea que aquel que no puso por obra la palabra, dice que construyó entonces sobre la arena. ¿Y qué pasó luego? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Cuál casa, iglesia? Aquella que fue construida ¿sobre qué? Sobre la arena. Y dice que esta casa se derrumbó. ¿Y qué dice luego? Grande fue su ruina. Probablemente este versículo 27 de Mateo 7 describa nuestra condición actual. Pero preguntémonos, ¿será acaso de que nosotros hemos estado construyendo sobre la arena? Y en buena parte lo que ahora estamos viviendo es, como dice ahí, el resultado natural de haber construido en un lugar inestable. Dice que vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, tembló, etcétera, etcétera. Y la casa se derrumbó y grande fue su ruina. Probablemente la ruina o la destrucción en la que ahora nos encontremos, la situación difícil en la que usted y yo nos encontremos, ojo a esto, es porque no hemos atendido la voz de Dios. Solamente hemos escuchado su palabra, como oír la lluvia. Cuando en la noche está lloviendo, usted está más galanciente, va porque duerme. Pero usted no presta atención, esa gota sonó más fuerte que la anterior. No, nos importa poco. Cuando nosotros no prestamos atención a la palabra y no la ponemos por obra, la Biblia dice que nuestra ruina va a ser grande. Así que la invitación o el reto esta mañana es que pongamos por obra, que respondamos a la palabra que hemos recibido, que respondamos con hechos. Amén. Que respondamos con hechos a la palabra de Dios. Y número 3. Número 1 dijimos, debo recibir la palabra. ¿Cómo? Con atención, ¿sí? Número 2, reconociendo mi condición. Segundo, ¿qué debo de hacer? Debo responder con hechos a la palabra de Dios, ¿sí? Si no lo hago, me engaño a mí mismo. Y número 3, y con esto termino, debo considerar la palabra de Dios en mi vida. Debo considerar la palabra de Dios. O sea, debo tomarla en cuenta, debo valorarla. Míreme para acá. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente, ¿cómo dice que hay que ver? Atentamente. El que mira atentamente en la perfecta ley, y no es como la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de la libertad, y aparte de mirar atentamente, persevera en ella, y nos vuelve a rematar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Dice que este será, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace. La Nueva Traducción Viviente en este mismo versículo dice, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Sabe? Cuando estaba escribiendo estas notas, me acordé de mi niñez, otra vez va. Aquí está mi hermano. De los dos, ¿quién cree que era el obediente y el desobediente? Bueno, ahí se lo voy a dejar de tarea. Pero el punto es
que yo me estaba acordando, bueno, yo creo que mi mamá anda en la iglesia ahorita, en la iglesia de ella, ya llegó a la casa, anda vacilando, va. Pues mañana que vea esto, Dios la bendiga. Porque la mira, pero el lunes va. Yo me acuerdo que yo era obediente, pero sabe que mis papás habían adoptado una forma de educarnos, que cuando aquel hacía algo malo le pegaban a él, va. Está bueno, va. Pues sí. O si hacía algo malo, a mí me pegaban. Pero de repente se les ocurre que si aquel hacía algo malo, ¿sabe qué pasaba? A los dos nos pegaban. ¿Y sabe por qué? Para que yo agarrara de ejemplo y que evitara hacer eso. ¿A usted nunca le pasó así? Peor si yo me reía de mi hermano o aquel se reía de mí. A los dos nos pegaban. Entonces uno era el culpable, pero los dos pagábamos. Para aprender obediencia. Ojo acá. La Biblia dice que quien mira atentamente la perfecta ley y persevera en ella, dice que el Señor va a bendecirnos por nuestra obediencia. Así que, amada iglesia, si esta mañana usted está acá, solo oyendo, déjeme decirle que usted está en rebeldía franca y abierta con el Señor. No lo digo yo. Si usted no me quiere creer a mí, no me crea. Pero le puedo garantizar que Dios no va a agarrar al de a la par suya y le va a pegar. Solamente va a ser con usted, porque Dios es justo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora me da risa, pues, pero en aquel momento no va. Pero la Biblia dice que si nosotros consideramos en nuestro diario vivir la palabra de Dios, Dios va a bendecirnos por la obediencia que mostramos a su palabra. Termino con este versículo. Proverbios capítulo 3. Póngase de pie, por favor. Proverbios 3, versículo del 5 en adelante dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Algunas versiones más populares dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus sendas. El lugar por donde usted pasa, Él va a hacer un camino firme, un camino recto, que no le cueste llegar al final. Versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio o fortaleza para tus huesos. La Biblia dice que usted y yo, que vamos a tener bendición de parte del Señor, más bien dicho, si nosotros consideramos su palabra y consideramos al Señor en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Se acuerda lo que hablamos al inicio? ¿Se acuerda que hablamos de dos mujeres al inicio? ¿Sí se recuerda eso? Hablamos de María y de Marta. Marta, la dueña de la casa. La Biblia dice que ella recibe a Jesús y le dice: Señor, pasa adelante. Pero cuando el Señor está ahí adentro de su casa, la actitud de su corazón no era como la de alguien que necesita del Señor. No lo consideró al Señor. Si usted quiere, a mí no me considere, porque ¿quién soy yo para que usted me considere? Pero la Biblia dice que Marta le abre las puertas de su casa al Señor. El Señor se sienta, pero Marta está por ahí haciendo cualquier cosa. Por eso yo le insisto a usted: tenga un tiempo cada domingo o cada miércoles para sentarse, para alabar al Señor, para darle gracias, para recibir su palabra,
Porque si solo está sirviendo todos los miércoles y todos los domingos, no le está prestando la atención debida al Señor. Pero bueno, eso es aparte. Pero Marta, dice la Biblia, que le dice: Señor, entra, bienvenido. Y lo deja ahí solo, haciendo cualquier cantidad de cosas. Pero dice, tenía ella una hermana llamada María. Y la Biblia dice que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. ¿Sabe? Dos mujeres, una misma situación, una actitud del corazón totalmente contraria. Una mujer como usted y como yo, afanada por los quehaceres de la vida, llena de preocupaciones, de deuda quizás, llena de enfermedades, de situaciones insatisfechas, de conflictos o complejos en la mente. Un hombre o una mujer llena de dolores en el corazón, haciendo cualquier cantidad de cosas. Pero dice la Biblia que también había una mujer ahí, junto con otros, que tomó la decisión de sentarse a los pies del Señor para recibir lo que Él tenía. Una actitud del corazón. Esta mañana, si usted quiere recibir con hospitalidad, no solo recibir, sino abrazar para su vida la palabra que Dios tiene para usted, debe ponerse a los pies del Señor y decirle: Señor, te necesito, haz una obra en mí. Ya basta de venir a la iglesia a solo escuchar. Es momento de abrazar la palabra y ponerla por obra, considerando al Señor en todo lo que hacemos. Esta mañana yo le invito a que pueda cerrar sus ojos y decirle: Señor, aquí estoy a tus pies. Aquí estoy a tus pies. Perdóname, Señor, porque no te he prestado la atención debida. Perdóname, Señor, porque he estado ocupado en mis asuntos. Perdóname, Padre, porque no te he considerado en mi camino. Pero esta mañana, Señor, tomo la decisión en medio de mi caos, del conflicto, de la deuda, de la enfermedad, de postrarme a tus pies, Señor, para recibir lo que tú tienes para mí. Adoramos al Señor. Corazón a tus pies, entrego lo que soy.